Muchas gracias por visitar este canal. Hablaremos acerca de nociones o conceptos generales para álgebra vectorial. Veamos qué pasa en una representación en dos dimensiones. Muy bien. Tenemos dos puntos A con coordenadas A1, A2, B de coordenadas B1 y B2. A1, o bueno, las coordenadas, la primera coordenada se refiere a su posición sobre el eje X, la segunda a la posición sobre el eje Y. Muy bien. Si yo lo que quiero es la representación de un vector que vaya del punto A al punto B, ok, lo que yo quiero son las componentes. Esas componentes que también lo podemos ver como la proyección del vector sobre los ejes coordenados. O sea, se trata de la siguiente distancia. Esta sería la componente en X de nuestro vector AB. Y esa componente podemos deducir que es la diferencia entre B1 y A1. Y la componente en Y, que va a ser la diferencia entre B2 y A2. Muy bien, por lo tanto vamos a definir como el vector AB con A el siguiente par ordenado que tiene como componentes la diferencia de B1 menos A1 y de B2 menos A2. Entonces esta es mi terna, o perdón, mi diada ordenada. Esto para R2. Ok, en R3 ¿qué va a ocurrir? En R3 vamos a tener una, dos, tres componentes para cada punto. Ok, aquí tenemos el primer componente para el punto A. Para el punto B, componente en B1, que es sobre el eje X, B2 sobre el eje Y B3, ok, sobre el eje Z. Y si yo trazo una recta que vaya del punto 1, del punto A al punto B, así estoy definiendo a este vector AB. Ok, y desde el punto de vista analítico, entonces AB va a ser igual, de igual forma. Cada componente de las tres que va a tener este va a ser en la dirección X la diferencia entre B1 y A1. En Y la diferencia entre B2 y A2. Y en Z la diferencia entre B3 y A3. Muy bien, de esa forma aquí sí completo una terna ordenada de números reales. Hay veces que este segmento también lo puedo yo escribir como, si ve, como esto es una componente, entonces este va a ser R1, este de aquí va a ser R2 y este de aquí va a ser R3. Ok, la diferencia es que aquí tengo directamente al vector AB, que es R, y en la segunda me basé con los puntos donde tengo que definir. Aquí, cuando yo defino como A el vector AB, entonces el B es el punto donde voy a tener la llegada a la salida, o sea, de dónde va a ir dirigido mi segmento. Muy bien, el siguiente concepto es sobre
la igualdad de vectores. ¿Cómo sé que dos vectores son iguales? Muy bien, se va a cumplir si solo si cada una de las componentes de esos vectores son las mismas, es decir, A1 es igual a B1, A2 es igual a B2, A3 es igual a B3. Ok, aquí para ejemplificar el mismo asunto lo ponemos con este ejemplo en dos dimensiones, pero para R3 es lo mismo. El siguiente concepto es sobre vector de posición. El vector de posición, entonces lo vamos a partir desde un punto que es el origen, donde el origen tiene coordenadas en 0, 0, 0, y tenemos nuestro vector A, pero nuestro punto A de coordenadas en A1, A2, A3, como está ahí mostrado. Muy bien, entonces si yo utilizo aquí trazo mi vector, o quiero el vector que vaya de el origen a A, ok, simplemente hago esa unión, y esta recta entonces le voy a llamar vector de posición del punto A. Entonces el vector de posición del punto A, que sería el segmento que va del origen a A, ok, entonces va a ser igual a la diferencia entre A1 menos 0, A2 menos 0, A3 menos 0. Entonces A, o el vector A, tiene las componentes de A1, A2, A3, o sea, las componentes del punto en cuestión. Ok, otros conceptos que tenemos que los que tenemos que hablar. La suma de vectores se va a definir como la suma de cada una de las componentes. Si yo tengo un vector A y otro vector B, entonces el vector suma se va a definir simplemente como componente en X va a ser A1 más B1, la componente en Y va a ser A2 más B2, la componente en Z va a ser A3 más B3. Ok, y aquí vamos a tener algunas propiedades de las cuales una vez vamos a hablar de ellas. Estas propiedades que nos dicen. La primera, conmutativa, significa que vamos a tener lo mismo si sumamos A más B a si sumamos B más A. La siguiente, asociativa, que significa que vamos a tener lo mismo si tenemos A y luego sumamos B más C. Esto va a dar lo mismo si nosotros primero sumamos A más B y después lo sumamos con C. Después tenemos una propiedad que se llama de cerradura. ¿Qué significa eso? Que si A y B son dos vectores y los sumamos, entonces lo que vamos a obtener es otro vector. O sea, no vamos a tener un escalar. Muy bien. Y por otro lado hay otra propiedad que dice que existe un elemento o un vector cero, tal que cualquier vector sumado con el vector 0 o el vector 0 sumado con ese vector nos va a dar el vector en cuestión. Okay. Vayamos ahora con la interpretación geométrica de la suma de vectores. Ok, ¿cómo funciona esto? Lo que vamos a hacer es, podemos trasladar estos vectores a un origen común. Ok, entonces ahí ya tengo al vector A y el vector B.
Ok, el vector suma, gráficamente, ¿qué va a hacer? Lo que podemos hacer aquí es, fíjense bien, con el vector, de donde sale el vector, en la punta del vector A, voy a tomar o voy a colocar un vector que es paralelo a B. Y ese vector paralelo a B ok, ¿para qué me va a servir? Lo que yo quiero es que notar lo siguiente: en la suma, o el vector suma va a ir del origen del primer vector a la punta del último en cuestión. Este que hemos dibujado aquí es justamente el vector A más B. Muy bien, ¿qué pasa en la multiplicación de un escalar por un vector? Propongamos que tengamos una constante que pertenece a los números reales y el vector A de componentes A1, A2, A3. Bueno, por lo tanto, K multiplicado por A va a ser igual a cada una de los componentes multiplicada por ese escalar. La primera componente va a ser K por A1, la segunda va a ser K por A2, la tercera va a ser K por A3. Lo que va a hacer K es que nos va a modificar tanto el tamaño como el sentido del vector. Veamos este caso. Tenemos este vector A. Obviamente, así como está, sería multiplicado por 1. Si yo lo multiplico por 2, lo que estoy haciendo es ampliando su tamaño 2 veces. Si lo multiplico por 0.5, entonces al vector A original en realidad lo estoy atenuando a la mitad. Pero si fíjense, aquí las constantes son positivas. Si la constante fuese negativa, lo que va a ocurrir es que va a invertir el sentido del vector. ¿Okay? Y dependiendo ya del valor de la constante, puede amplificarlo o atenuarlo. En este caso, propongamos que este de aquí sería 3 veces, perdón, menos 3 veces el vector A. Muy bien, la resta de vectores va a ser una operación que me va a permitir lo siguiente. Se va a definir de esta forma, como A menos B va a ser igual a A más el vector B pero multiplicado por una constante menos 1. Ok. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que, acuérdense que si yo multiplico esta constante por las componentes, se van a ver afectadas. Es decir, aquí voy a tener A1, A2, A3, más las componentes del vector B van a ser multiplicadas por ese menos 1, serían menos B1, menos B2 y menos B3. Ok, entonces el vector, su resta de vectores va a ser A1 menos B1, A2 menos B2, A3 menos B3. Muy bien, esta es la forma de definir la diferencia o la resta de vectores. Gráficamente, lo que vamos a tener es algo como esto. Entonces, ok, vamos a poner aquí un vector paralelo a A. Ok,
y este es nuestro vector b minúscula, perdón, b, pero lo que yo quiero es que lo voy a sumar no el vector b sino el vector menos b. Entonces, aunque vamos a colocar aquí una línea y simplemente aquí trazamos ahora el tamaño. Ok, en vez de ir en este caso, ok, si va a ir a va a tener su origen en la punta del primer vector, pero lo que queremos es no el vector b sino el vector menos b. Ok, de tal forma que un vector que vaya del origen del primero al segundo va a ser, en este caso, como el segundo es el vector menos b, entonces lo que he dibujado es el vector a menos b. Ok, resolvemos ahora esta situación. Nos dan dos puntos y nos dicen de este vector, nos piden hallar el valor de 3ab menos 2r. Ok, entonces por partes, primero el vector AB va a ser la diferencia del vector de las coordenadas del vector B menos las del vector A. O sea, va a ser menos 1, menos 3, luego 4, menos 0 y 7 menos, pero como es menos 1 aquí, entonces voy a poner aquí un paréntesis nada más para indicar esta diferencia de números negativos que se va a convertir en una suma. O sea, aquí nos va a quedar menos 4, aquí nos queda 4 y aquí se aplica la ley de signos, nos va a quedar en realidad 7 más 1. Ok, entonces el vector AB es de componentes menos 4, 4 y 8. Pero lo que yo quiero es 3 veces AB. 3 veces AB pues es esto multiplicado por 3. O sea, menos 12, 12, 24. Y luego el del vector menos 2R. Ok, lo que va a hacer esto es que va a multiplicar por menos 2 al vector R. Es decir, nos va a quedar menos 10. Menos por menos es más, o sea, nos queda más 2. Y menos 2 por menos 2 es 4. Muy bien. Y por último, ahora sí ya tengo lo necesario. Tengo 3AB, que es este, y el vector menos 2R. Pues simplemente ahí voy a hacer la correspondiente suma. 3AB menos 2R. Entonces esto va a ser igual a menos 22, 14 y 28.